Pero vamos a entrar ahorita en materia del impacto jurídico también. Vamos a desmenuzar un poco la sentencia. Estoy en conexión con José Antonio Martín Payín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. José Antonio, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotras en el tablero. Hola, buenos días, Roge. ¿Cómo estamos? José Antonio, yo soy una periodista, muchas cuestiones legales que se me escapan, pero digo, ¿a quién no se le van a escapar? A José Antonio Martín Payín. Pero debo decir que yo, leyendo lo que he podido leer, he leído la sentencia, las partes que entendía, las partes que no. Pero la verdad es que hay cosas que me parecen bien llamativas. Dime tú si estoy en lo correcto. ¿Hasta qué punto puedes decir que esta sentencia realmente prueba? Porque se ve cosas como que dice... tal vez no, presuntamente no llegan a decir, pero dicen cosas que también dejan como a la sospecha para justificar cómo se llega a la condena. Es cuando menos extraño. ¿Cuáles son para ti esas claves fundamentales que describen esta sentencia, José Antonio? Bueno, yo a esto solo le encuentro una explicación. Al terminar el juicio, los magistrados nos retiramos a deliberar. La deliberación dura más o menos tiempo, pero aquí se ha producido, en mi opinión, de la siguiente manera. Señores, esto es una clara sentencia condenatoria. Vamos a votar 5-2 y vamos a anticipar la condena. Y después ya veremos cómo, en expresión coloquial y muy utilizada, vestimos el muñeco. Y han tratado de vestir el muñeco. Entonces la sentencia pues tiene una serie de agujeros negros que la van a llevar irremediablemente a su anulación por vulneración. Vamos, yo en mi vida profesional no he visto tantas vulneraciones de derechos fundamentales como los que se contienen en esta sentencia. José Antonio, hablabas de vulneraciones, que me parece importante, y aquí va lo otro que me parece clave. Hemos sabido también de los 2 votos particulares. Los votos particulares desmenuzan bastante pormenorizadamente también las razones por las cuales consideran que la condena no debería serlo. No es la primera vez que hay votos particulares, pero ¿cuál es la relevancia de estos en concreto, en este caso en concreto, José Antonio? Hombre, cualquier decisión, lo que valen son los razonamientos. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Hablabas antes de que, bueno, pues ha habido muchos panegidistas entusiastas de la sentencia en la que dicen es contundente, vamos, yo tiro de sinónimos, tengo aquí un diccionario de sinónimos y puedo decir apabullante, contundente, demoledora, en fin, pero sí, pero ¿por qué? Porque en las sentencias hay que demostrar por qué se llega a la conclusión. Comencemos por los hechos probados. Los hechos probados son los pilares de cualquier resolución judicial. Los hechos probados tienen 5 folios y los fundamentos 200 o 300 o podían tener 500 porque no hay más que tirar de la base de datos y ahí se va rellenando. En los hechos probados yo llamo la atención sobre la página 18, apartado último, en el que se dice que o bien el fiscal general del Estado o alguien de su entorno con su consentimiento, autorización o aquiescencia, no recuerdo exactamente la palabra, filtró a Miguel Ángel Campos, periodista de la SER, el contenido de un documento que en absoluto ni es secreto, ni es reservado, ni se le puede considerar como un ataque a la intimidad de nadie. Entonces, claro, le está acusando a Miguel Ángel Campos de un delito de falso testimonio. Pero después, como cree que realmente eso no tiene posibilidades ni consistencia, hace una serie de juegos malabares y termina diciendo, hombre, bueno, es que a lo mejor pues dijo que no había hablado con el fiscal, pero había hablado con el fiscal de la Secretaría Técnica. En definitiva, ya empezamos mal.
En segundo lugar, interviene un tribunal que está contaminado, porque ya ellos fueron los que decidieron abrir el procedimiento penal y nombrar un instructor, con lo cual, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo, ya han perdido la imparcialidad. Se han apartado del principio de legalidad. O sea, a mí lo que me parece casi de expediente disciplinario es manipular un artículo del Código Penal. Yo no sé si lo tenéis ahí a mano. Hablan de un delito del 417 por vulneración de datos reservados. Oiga, yo ese artículo o me han engañado en la librería y me han vendido un código del Perú, o no dice eso, dice secretos y revelaciones. Luego ya manipulan el artículo 417. Deberían saber, porque están en el Tribunal Supremo y se les supone conocimientos, que la Fiscalía no forma parte de las administraciones públicas y lo que están es condenando por un delito contra la administración pública. En tercer lugar, debían saber que no se puede andar jugando durante un proceso con el objeto del proceso. Es decir, tan pronto dice, no, ¿ha sido la filtración? No, pero si no es la filtración, es la nota. Mire usted, eso en un tribunal serio, y mucho más el Tribunal Supremo, no puede hacerlo vulneración del principio acusatorio. En quinto lugar, o en cuarto, ya me he perdido. Señor Hurtado, usted tiene que justificar por qué entra en la Fiscalía General del Estado. No lo hace, se lo dice el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no lo hace. Es verdaderamente asombroso, esto ya roza la política, de que una sentencia de esta naturaleza no haga ni la más mínima crítica ni comentarios sobre la gravedad que supone entrar en la Fiscalía General del Estado. Lo cual quiere decir, si uno se lo lee, que son casi 10 o 12 folios, que aplauden la iniciativa de una medida que vulnera también otro derecho fundamental. En definitiva, pues los panegiristas dicen, no, es que blinda. Mire usted, en materia de derechos fundamentales, el Supremo no blinda nada. Da su opinión, pero el que decide en materia de derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Por tanto, modérense, por favor, tómense un tranquilizante. Ya veremos cuando llegue esto al Tribunal Constitucional si efectivamente se anula o no la sentencia por vulneración de 3, 4, 5, ya pierdo la cuenta, de derechos fundamentales. La verdad que lo que nos cuentas, estábamos reaccionando aquí también un poco en la mesa, es que escalofría el cuerpo, porque a mí también yo tengo una pregunta que a lo mejor tiene que ver con que yo sea periodista, José Antonio, entonces también barro para casa, como dicen, pero claro, una cosa que me parece destacable es que hubo testimonios de varios periodistas que decían directamente que el ex fiscal general del Estado no era su fuente. Es más, dijeron más de uno abiertamente, no voy a decir mi fuente porque me amparo a mi derecho profesional, pero puedo confirmar que no lo era Álvaro García Ortiz. Es contundente. Sin embargo, hay, para comenzar, uno de los testimonios que casi ni se mencionan en la sentencia, que eso también me parece relevante. ¿Cómo quedan estos periodistas, José Antonio? Porque lo cierto es que han declarado en sede judicial. Se entiende que decían la verdad. Sin embargo, la sentencia pasa muy por encima, por decir algo, de estos testimonios contundentes. No los considera medios probatorios. Entiendo que no es que no les crea. ¿O cómo es la figura legal en este caso? No, pero aquí lo que hace la sala, habilidosamente, es un juego de un taur dialéctico. En el sentido, dice, hombre, Álvaro García Ortiz en persona no ha sido, pero añaden, ha podido ser otra persona por su orden o mandato. Entonces, mire usted, toda expresión tiene una lógica. Dice, ¿a mí qué más me da? Y en primer lugar, ¿por qué se sacan ustedes de la manga
que por mandato. ¿De dónde se lo han sacado? O ha sido Álvaro o no ha sido el fiscal, pero no se saquen ustedes de la manga que por mandato o conocimiento, porque no aparece por ningún lado. Les está llamando, les está acusando de falso testimonio y sin embargo pues no hacen absolutamente nada. El Consejo del Poder Judicial sigue instalado en Marqués de la Ensenada. La cuestión es gravísima. Decía esta mañana esa ilustre politóloga que vive en el centro de torturas de la Puerta del Sol que había tenido repercusión internacional la cosa. Bueno, dijo mundial, yo la rebajaría un poco y diría internacional. Pero claro, sí ha tenido una repercusión internacional porque es lógico que una condena al fiscal general de Italia, de Francia o de otro país de la Unión Europea sea noticia. Ahora, lo que no ha leído son las críticas a la barbaridad jurídica que no entienden la mayor parte de los comentaristas internacionales. Que me digan un solo jurista que haya salido, bueno, todavía es un poco prematuro, pero que haya salido apoyando en su momento, hace ya tiempo, la iniciación de un procedimiento penal por unos hechos de esta naturaleza que, según los alemanes, que son los gurús del derecho penal, llaman delitos de bagatela. José Antonio, te quiero hacer esta pregunta porque también me parece importante. Arrancábamos hoy nuestro programa en la mesa de análisis con las declaraciones de ayer del presidente Pedro Sánchez a raíz de la sentencia que ya conocíamos. Una sentencia que, recordamos, llega más de 15 días después de conocer la condena. Pero bueno, la postura del presidente nos parecía también relevante. El presidente Pedro Sánchez ayer, sobre la tarde-noche, después de conocer la sentencia, insisto, ha sido contundente en apoyo a Álvaro García Ortiz. Ha dicho que lo que él ha hecho es decir y cuidar la verdad y que la que debería pedir perdón es Isabel Díaz Ayuso. ¿Hasta qué punto, José Antonio, tú como magistrado emérito del Tribunal Supremo, consideras que este también es un punto de inflexión en la relación pública que han mantenido, por ejemplo, un presidente o un gobierno con respecto a las decisiones del Poder Judicial? Bueno, es que las decisiones son ya varias y preocupantes, porque, claro, si volvemos la vista atrás, somos el único país de Europa que ha condenado a dos presidentes, presidente y presidenta, de asambleas parlamentarias soberanas por aplicar los reglamentos de la Cámara. Véase señora Tucha, véase señora Carmen Forcadell. Ya somos una excepción europea, aparte de la energética. A todo esto se acumula la cadena, que ya creo que hemos hablado más de una vez en esta emisora, de querellas contra Podemos y personas adláteres que fueran archivadas, menos la de Isa Serra y la de Alberto Rodríguez. Y por tanto, la cuestión es grave porque es una especie de secuencia premeditada que constituye lo que yo denomino un golpe de Estado judicial. Esta mañana estaba en otra emisora y un tertuliano decía: ¿mantiene usted que esto es un golpe judicial? Y además me conminó, como en el colegio me hacían los curas del Padre Astete: diga usted sí o no. Hombre, yo todavía conservo la tranquilidad y le dije: por favor, léase usted el libro de Curcio Malaparte, La técnica del golpe de Estado, y se dará cuenta que para dar un golpe de Estado no hace falta entrar con un tricornio o sombrero de torero, como dijo la televisión sueca, y decir todo el mundo al suelo. Pero no, hay otras formas de dar golpes de Estado, ¿no? Y Curcio Malaparte lo sabía muy bien, porque además fue fascista y después evolucionó, ¿no? Entonces esto está dentro de un camino que también, por ejemplo, ayer decía otra contertulia, es que se han interpuesto cerca de 70 querellas contra el presidente del gobierno.
se ha considerado que el gobierno es una organización criminal. Y claro, en primer lugar, ¿quién las ha puesto? Pues manos limpias, hazte oír, abogados cristianos y toda la tropelía fascista que se dedica profesionalmente a poner querellas. El Tribunal Supremo todavía no ha dado el paso, pero yo, a la vista de los acontecimientos, no me extrañaría que un día abogados cristianos pues les acusase, por ejemplo, de no haber ido a la procesión del Viernes Santo y a lo mejor pues por ofensas a los sentimientos religiosos abriese unas diligencias. Yo ya, a la vista de lo que está pasando, soy capaz de creerme todo. Queda eso muy claro, José Antonio, y gracias por darnos todas estas claves, además siempre con un lenguaje que podemos entender, el común de los mortales, en sin duda una sentencia que da ya muchísimo que hablar, y por haber incorporado también esa voz experta a nuestra mesa de análisis, donde vamos a continuar desmenuzando esta sentencia que, como decía, llega 15 días después de que ya conociéramos, eso sí, la condena. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Gracias a vosotros, Laura.